Hola, muy buenas exóticos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como estáis viendo, os voy a enseñar de una forma muy compacta cómo criar el gusano de la harina, el Tenebrio molitor. Deciros que en el canal tengo un vídeo mucho más extenso, pero quería hacer un vídeo muy completo y muy compacto para que sea una guía muy rápida de ver y sepáis cómo criarla. Este tipo de gusano es muy rico en grasas, es un suplemento, digamos, de la dieta, no es una dieta base. Como estáis viendo, este es el ciclo que tiene el gusano. El primero sería los huevos, luego sería lo que sea el gusano, la larva, la pupa y luego el escarabajo. El escarabajo lo que hace es volver a poner los huevos y hacemos el ciclo completo. Vamos con el montaje. En este caso yo he cogido un tupper negro, como os dije en el anterior vídeo. Yo no los tenía, he comprado y la verdad que van muy bien. Pensar que a estos animales no les gusta demasiado la luz y tenerlos en sitios pues así oscuros que son opacos va mucho mejor. También os serviría pues para el tema de cucaracha argentina y todo eso. Os dejaré enlaces abajo si queréis ver dónde los he comprado yo para que echéis un vistazo a los precios. Como veis es un tupper pues completamente negro, como he dicho. En este caso yo le he hecho a la tapa, le he hecho agujeros. Yo directamente no se la pondría, luego lo explicaré el por qué. Enseño un poquito, hay de diferentes medidas, en este caso es una medida media. El tema de la comida, yo hago un menjunje, por así llamarlo, lo meto en este tipo de tarrinas o tuppers. Por ejemplo, le ponéis croqueta de perro, pan rallado, harina de trigo, salvado de avena, pienso para gallinas, va muy bien, yo lo estoy probando, va muy bien. El pan duro también, y luego todo esto lo junto aquí, hago un menjunje. Y es la base con lo que yo alimento a los tenebrios. Y luego tenéis que darle también hidratación. En este caso he cogido zanahoria, que es lo que tenía por la nevera, pero podéis ponerle patata, verduras, cualquier tipo de alimento que le dé esa hidratación que el animal necesita. Yo lo que hago también es suplementar con calcio y multivitamínico, por ejemplo, lo que serían las verduras, para que sí el tenebrio ya vaya suplementado. Y también le echo en lo que es la mezcla de los alimentos que ya hemos dicho. Como veis, lo remuevo todo bien para que quede todo homogéneo y que quede de alguna manera pues todo bien removido. Y esto será la base donde pondremos a nuestros gusanos. Digamos que esto será lo que ellos comerán y con lo que lo mantendremos. Lo que tenemos que hacer es ir a una tienda. Bueno, yo en este caso las tenía, lo he sacado de otro cultivo que tengo solo para hacer el simulacro y enseñároslo. Ir a una tienda especializada en reptiles o que puedan vender este tipo de gusanos, comprar un paquete. Luego también podéis comprar mucha más cantidad. Aquí en una caja de estas podéis meter perfectamente 1 kilo y más que suficiente. Aquí lo que estoy haciendo es echar la comida que hemos hecho anteriormente, lo que sería la base, como si fuera el sustrato, por así decirlo, lo que ellos se van a alimentar. Como veis, le he puesto unos 4 dedos o 3 dedos más o menos. Luego una parte importante es ponerle hueveras o otro tipo de recipiente donde el escarabajo deposite los huevos o un trozo de tronco, lo que vosotros veáis. Yo, por ejemplo, voy a poner hueveras, que me funciona bastante bien. La ponéis en un lado, podéis poner también en más lados. Si la caja no es transparente, poner más cantidad, ya que a estos animales no les gusta la luz. Y si la caja es transparente y pasa la luz, va peor. En este caso lo voy a poner aquí encima, pues como os he dicho es un simulacro. Luego lo que haré para poder quitarlo mucho más fácil, pues lo sacaré de ahí. Ahora el siguiente paso sería ponerle lo que es la hidratación. Le pondremos lo que hemos dicho, patata, algo de verduras, en este caso un poquito de zanahoria. No os paséis porque la hidratación, bueno, lo que es la verdura, si la ponéis y la tapáis, ahí se hace un nido de moho, de ácaros, y finalmente tendréis que tirar el cultivo pues a la basura. Yo lo que haría es no ponerle la tapa, pensar que estos animales en ninguna de las fases es capaz de trepar, o sea que no se van a escapar. Si queréis ponerle la tapa para poner más tranquilo, se la ponéis. Luego tendréis que limpiarlo, el cultivo, como estáis viendo así, con un colador. El cultivo más o menos os dirá cuando tenéis que limpiarlo. Cuando veáis que ya no tienen comida, que es casi todo es con un color marrón, que serían las heces del animal, pues lo quitáis, así sería. Luego volvéis a echar lo que son los animalillos, los gusanos y todo lo que queda, los echáis otra vez al recipiente, con el sustrato otra vez nuevo, y esto que os queda es guano de gusano de la harina, y que es bastante bueno para el tema de plantas como abono. Cuando hagáis esto, el polvo que sueltan
es un poco nocivo, se mete un poco en las vías respiratorias y no es bueno. Poneros la mascarilla, la verdad que estamos acostumbrados a estar con mascarilla, os la ponéis y ya está. Y nada, aquí estaría ya el cultivo hecho. Como os he dicho, el tema de la tapa yo directamente se la quitaría y así no tendréis problemas, ¿vale? Bueno, pues aquí ya finaliza el vídeo, espero que os haya gustado, que os sirva para criar vuestros animales. Un saludo, hasta luego, adiós.